Ahora bien, te contaba que todo en Angular es un componente. Actualmente tenemos solo un componente que se llama app_component. Voy a generar otro componente para demo para que tengas el ciclo de más o menos de cómo se generan nuevos componentes. Voy a generar un nuevo componente que se va a llamar dentro de algo así como content, una carpeta content. Y aquí voy a generar un archivo que va a llamarse content component.ts. Ese TS es porque va a ser un componente hecho en TypeScript, ¿ok? Esto también lo pude haber generado con la CLI, pero quiero explicarte despacito cómo se hace un componente y ahorita lo hacemos más rápido con la CLI, ¿ok? Entonces, como estamos utilizando TypeScript en este caso, TypeScript es un superset de JavaScript. Entonces, todo lo que vale en ECMAScript 2015 o 2016 es perfectamente válido en TypeScript. Por lo tanto, yo puedo hacer, por ejemplo, cosas como imports. Y en particular, voy a hacer un import de algo que necesito, del Angular Core. Necesito una, si quieres verlo así, como una clase que se llama component, que está definido en este paquete básicamente. Entonces está en el Angular Core. Ahora, automáticamente la CLI genera una especie de linter, es decir, me está generando un proceso que me está validando mi sintaxis de acuerdo a los style guides de Angular. Por ejemplo, los style guides de Angular de programación dicen que la importación de componentes no debería ser con doble comilla, debiera ser con un single quote, ¿no? Con una comilla simple. Entonces, por eso me está marcando ese error. Listo, ya no me marca error. También, como en este caso tengo un IDE muy poderoso, que en este caso es WebStorm, me dice cosas que no estoy usando, ¿verdad? Aquí dice, hay un import que no estás utilizando. Entonces, lo voy a usar. Vamos a hacerle caso. Así es como declaras un componente de Angular y básicamente es una clase. Le voy a llamar content component. Content component. Y listo. Entonces, si no te suena más o menos esto de lo que estamos hablando, recuerda, esto es una clase y eso es programación orientada a objetos, por supuesto, ¿verdad? En este caso, estoy utilizando toda la configuración que yo tengo, en este caso con TypeScript, más ECMAScript, más obviamente lo que me agregue en el futuro. Eso está bien. Ahora, un componente necesita algo mínimo, necesita un selector. En este caso, el selector va a ser, digamos, un nuevo tag de HTML, por así puedes verlo. Por ejemplo, pudiera generar un nuevo tag que se llame app_content. Y este app_content va a tener un template también. Voy a utilizar aquí un concepto que se llaman templates literals de ECMAScript 2015, que básicamente me permiten poner, por ejemplo, código HTML acá, para decir que esto es el contenido, ¿verdad? Esto es el contenido. Y puedo poner saltos de línea. Esto no me lo permitían las cadenas simples de JavaScript, ¿verdad? O sea, si yo pongo comillas simples acá, en lugar de este acento al revés, eso no es un template literal. Te recomiendo mucho que leas sobre esto. Aquí te lo dejo anotado. Estos se llaman templates literals. ¿Ok? Es un concepto de ECMAScript 2015. Por ahí, chécalo. Ok, bueno, entonces, en este caso, este componente de contenido solamente por ahora quiero que me saque la palabra content. Entonces, esto es como que la configuración mínima que debe tener un componente, un selector y un template. Ahora, ¿cómo utilizo este nuevo selector? Imagínate que queremos integrarlo en nuestro componente principal, el app component. Entonces, en esta plantilla, que en este caso es un HTML externo, yo pudiera hacer referencia a este componente que se llama app component y listo. Nota que eso es como si tuvieras un nuevo tag, ¿no? Cada componente de Angular es como si tuvieras un nuevo tag. Entonces, esto está excelente, está muy bien, ¿no? Porque nos ayuda como a generar nuevos tags, pero que son custom, a nuestra aplicación. Listo, ahora, esto no va a funcionar todavía, porque resulta que Angular tiene un contenedor más grande de código que se conoce como módulo. Si vas aquí a tu app module TS, vas a darte cuenta que aquí digamos, es el módulo principal ahorita que dejo configurado la aplicación de Angular. Entonces, es importante esto, tienes que registrar tu componente en algún módulo, porque si no jamás va a funcionar esto. Entonces lo vamos a registrar. Básicamente estoy aquí generando un nuevo componente que estaba dentro de content y que se llama content component. Como estoy utilizando una característica en este caso de exportar mi componente, yo puedo importarlo también. Entonces, aquí lo estoy importando y ahora lo que me queda es, por ejemplo, acá dice que estoy dejando demasiados espacios entre el import. Noten que hasta eso me genera el linter, esa validación. Eso es genial. Ahora, aquí está la declaración de mi componente a este módulo. Entonces, básicamente le estoy diciendo a mi componente,
Componente, Content Component, vas a pertenecer al Engine Module principal, en este caso al App Module. Y ahora sí, esto ya debería funcionar. Ahora bien, nota lo que hice, solamente un archivo de TypeScript, que está en este caso en esta carpeta, que tiene una plantilla aquí normalita, tiene un selector, este selector lo estoy utilizando en el App Component, es decir, en la plantilla, aquí, y registré mi componente en un módulo. Eso debería ser suficiente para que aquí ya vea mi content. Note qué bonito, aquí está, content. Entonces, todo en Angular arranca porque comprendas el concepto del componente. Un componente, si lo vieras en una UI, es básicamente, por ejemplo, un bloque visual. Suponiendo que estás haciendo un periódico digital, por ejemplo. Un periódico digital podría tener los componentes de últimas noticias, el componente de, no sé, donde muestra los destacados, el componente de publicidad. Cada uno de esos podría ser un componente y equivale a un widget de la interfaz de usuario. ¿Ok? Entonces, todo en Angular equivale a componentes, que no se te olvide. Eso es muy importante, son componentes o plantillas. Ahora, yo estoy de acuerdo que esta plantilla puede volverse inmantenible después de que tengas 10.000 líneas de código en HTML, eso es cierto. Entonces, una plantilla la puedes especificar también en otro formato, utilizando una propiedad que se llama template URL. Es decir, en lugar de que le des un archivo, o más bien una cadena estática acá, lo que das es un archivo dinámico, o bueno, una plantilla que se carga dinámicamente. Normalmente vamos a tener esta convención, le vamos a poner el nombre del componente, pero con extensión HTML. Entonces aquí sería un nuevo documento HTML que se va a llamar appcomponent.html, ¿verdad? Bueno, ya tengo ahí la extensión automática. Entonces, appContentComponent. Listo. Entonces, en este caso, aquí voy a generar mi plantilla. Nota que aquí ya tengo mi... Quisiera que se llamara mejor como el componente, porque por convención debe llamarse así. ContentComponent.html. Y aquí ya puedo pegar mi plantilla sin ningún problema. ¿Sale? Entonces, esta es la segunda forma en cómo puedes especificar un template, básicamente es con una URL. Y en este caso, así de sencillo, ya tendríamos cargado nuestro componente. Ahora, por ejemplo, si algo llega a fallar, por ejemplo, en este caso, dice que no pude encontrar el appContentComponent.html. Aquí vas a ver que tienes errores, y los errores son muy descriptivos. Por ejemplo, en este caso, claramente me está diciendo que este archivo no existe. Entonces, aquí obviamente debe llamarse content porque lo renombré. Y automáticamente me recarga mi browser y listo. Ahora sí, ya puedes, digamos, arrancar con tus componentes, con todo desde cero. Nota que los componentes de Angular son muy poderosos. Y ojo, tienes que regresar a tus fundamentos de programación orientada a objetos. Porque, por ejemplo, si quisieras controlar el ciclo de vida de un componente, por ejemplo, para cuando arranque tu aplicación, quiero hacer algo. Entonces tienes que implementar interfaces. Y si no recuerdas de tus clases de programación, te pido que vayas a tus clases porque resulta que aquí, para que puedas hacer cosas como el control del ciclo de vida de componentes, necesitas implementar interfaces. Si todavía no te queda muy claro qué es una interfaz, es el momento de que vayas. En este caso, esta interfaz necesita que yo renombre o reescriba un comportamiento, que en este caso es el comportamiento de la ng onInit. Y en este caso nota que aquí esta flechita me indica que es una implementación de alguien más. Y bueno, a ver, vamos a ver, aquí tengo otro error. A ver, vamos a ver qué dice. En una sola línea. Listo, básicamente... Ah, no. Listo, ahí está, me faltaba un espacio. Lo que pasa es que como tengo el linter activado, sí requiere que tenga, digamos, mi código bien formateado y todo. ¿Ok? Ahora bien, este ciclo de vida de este componente tú pudieras, digamos, manipular cosas. Por ejemplo, hacer una consulta a un servicio web, o pudieras hacer, no sé, un llamado asíncrono hacia un REST API, no sé. Es diferente tu lógica. Dependiendo de lo que quieras hacer, es lo que va a resultar. Bueno, eso fue una mini probadita de los componentes de Angular. No voy a ahondar más porque quisiera ver rapidísimo una comparativa rápida contra Vue.js. Vue.js, que es un framework mucho más ligerito. Yo sé que obviamente esto nada más es una mini introducción, pero bueno, es lo que podemos hacer en este tiempo, ¿verdad? Sí te recomiendo que des una vista, des un vistazo a Angular, es una excelente opción. Ya tienes más o menos idea cómo arrancar un proyecto. Obviamente aquí no vamos a ver cómo hacer servicios, pero
Te invito a que lo cheques, te invito a que lo cheques. Vamos a continuar rapidito porque apenas vamos por la mitad de nuestra presentación.